Buenas tardes a todos. Soy Germán Esbart, soy el vicepresidente del Colegio de Médicos de Alicante y vamos a iniciar hoy la segunda charla del ciclo del presente año 2021, del ciclo de conferencias online de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y del Colegio de Médicos de Alicante, que hemos establecido ya por segundo año consecutivo y que, bueno, en esta ocasión, como bien es costumbre, lo voy a presentar yo, voy a hacer la introducción y posteriormente la doctora Rosa Ballester, que es la vicepresidenta de la Real Academia, hará la presentación del ponente. El ponente en este caso será el doctor Fernando López Pras, el cual te voy a dejar, Rosa, la presentación completa para ti para no consumir demasiado tiempo. Yo quiero agradecer la acogida que estamos teniendo en nuestra iniciativa. El segundo año consecutivo esperamos que sean más. Estamos utilizando el formato online porque yo creo que no hay más remedio que utilizarlo, dadas las características de cómo estamos ahora mismo en la pandemia, pero creo que es un formato al que nos estamos acostumbrando a trabajar. Creemos que es positivo, que realmente hace posible seguir en actividades formativas que de otra manera pues hubiéramos tenido que pararlas, y yo creo que todos nos hemos adaptado bastante bien a utilizar este formato y a trabajar pues como podemos, que es ni más ni menos que lo que pretendemos hacer desde el colegio y desde la Real Academia. Un formato que se está consolidando y que nos permite ofrecer formación. Yo no voy a consumir más tiempo, le voy a dar la palabra a Rosa para que presente y posteriormente os recuerdo que el formato siempre es una ponencia que durará aproximadamente 40-45 minutos, luego un tiempo donde puede haber preguntas, debate, que tanto Rosa como yo iremos ordenando como mejor podamos, y habrá participación. Y luego posteriormente pues ya haremos la despedida. Todo esto en principio será 1 hora de duración. Bueno, Rosa, cuando quieras. Las preguntas las podéis enviar online en el mismo formato de la pantalla, donde pone preguntas y respuestas, y nosotros las veremos. Posteriormente las ordenaremos. Bueno, venga, gracias, Rosa. Ahora sí. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Germán. Y muchas gracias, Fernando, por haber aceptado la invitación. Quiero daros la bienvenida una vez más y saludaros en nombre de la presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, la doctora Carmen Leal, que está viéndonos y que aprovecho para saludarla. Bienvenidos una vez más y, bueno, es un honor para mí y no es una frase hecha en absoluto presentar al profesor Fernando López Pras, académico de nuestra Real Academia desde hace unos años. Es una persona con un triple perfil asistencial, docente e investigador excelente en los 3 terrenos. Él es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático de Cirugía Ortopédica y Traumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández dentro del Departamento de Patología y Cirugía y jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital General Universitario de Elche. Es una persona con una trayectoria docente muy dilatada, resumo muchísimo, en terrenos tanto en grado como en posgrado, máster, doctorado, etcétera, en todos los terrenos. Por otro lado, yo he tenido ocasión bueno, digamos, hemos sido compañeros en la facultad durante pues, bastantes años, hasta mi jubilación, y fue el que puso en marcha y el que organizó una titulación nueva que nos vino a la UMH, que se creó en la UMH, la de podología. Ha sido coordinador de esa titulación. Y por otro lado, vicedecano de alumnado y, digamos, bueno, pues ocupé para todas las titulaciones que teníamos en la propia facultad, es decir, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional y podología. Por otro lado, desde el punto de vista de su investigación, yo creo que tiene una trayectoria muy consolidada, muy coherente,
ha recibido varios premios nacionales, que no voy a citar aquí. Es autor y coautor de contribuciones científicas en libros, casi 40, en revistas de tipo nacional e internacional. Ha dirigido tesis doctorales, etc. Y en este tema de la investigación me gustaría comentar muy brevemente, y yo creo que nos da una idea de la calidad investigadora de la persona que tenemos el gusto, el honor y el placer de oír hoy, y es que recientemente le publicaron un comentario en la revista The Lancet. No es preciso hablar ahí del interés, de la importancia de la revista. Un comentario muy interesante relacionado con un artículo, vamos, con unos trabajos anteriores publicados en Lancet, como es lo típico en esta sección de comments, comentarios, sobre, digamos, la cirugía muy temprana de cadera, ¿no? Es decir, y de verdad es una joya, una está en una especialidad completamente alejada, pero bueno, es decir, tiene muchísimo interés. Y es una persona con proyectos de investigación, con todas las características que hacen, como digo, que esa triple personalidad, ¿no?, de asistencial docente e investigadora, bueno, pues se cumple. Por otro lado, él es presidente de la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Comunidad Valenciana y forma parte de la Junta de Gobierno de la Nacional. Bien, hay muchas cosas que podríamos decir, pero que tampoco se trata de quitarle el tiempo al ponente, que es lo que interesa para lo que estamos aquí. Fernando, tienes la palabra cuando tú quieras. Estaba comentando que el agradecimiento que tenía que darles a tanto al Colegio de Médicos como a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana por dejarme, en este sentido, invitarme a participar en este ciclo de conferencias online. El tema por el cual me dijeron que comentáramos cosas, dirigido especialmente para la atención primaria, es hablar sobre la lumbalgia. Y la verdad es que, aunque decía los consejos de Esculapio que la medicina realmente es una ciencia oscura, no dudemos que la lumbalgia también es una ciencia todavía oscura, hasta tal punto que solamente el 80% de los dolores lumbar podemos aclarar fácilmente su etiología. El poner la charla que sean directrices es simplemente porque pretendo decir más que nada unas instrucciones o normas de seguir ante un dolor lumbar. En absoluto son protocolos, no son de obligado cumplimiento. Son instrucciones para que nos ayuden a ejecutar al final el llegar a un diagnóstico y una orientación terapéutica. Es de perogrullo saber que el dolor lumbar pues está en la región lumbar, es una definición desde Hipócrates. La gente también habla del lumbago, no es lo mismo, el lumbago es simplemente el dolor a nivel de los riñones, en la región de los riñones. Y la región lumbar, no olvidemos que se encuentra fundamentalmente está entre la partida costal y la región glútea inferior. Las causas de este dolor lumbar son muy diversas, pero en honor un poquito, para claridad, para poder llegar al final, sacar algo en esta charla que a veces he dicho que es un poquito la lumbalgia de origen casi oscuro y casi todos no sabemos cuando viene un paciente por dónde orientar las cosas. Lo que se pretende en esta charla es colaborar un poquito en tomar esas directrices de actuación a la hora de presentarse un problema de estos. No vamos a hablar en la charla de los factores no mecánicos. Sin duda, la región lumbar es una zona de irradiación de dolor de hígado, riñón, vía rectal, las vías urinarias e incluso las trastornos vasculares, un aneurisma de la aorta abdominal también nos lo va a dar una irradiación del dolor lumbar. Vamos a dedicarnos especialmente solamente a las causas relacionadas con factores mecánicos, es decir, aquellas de lesiones musculares, traumatismos, estenosis, espondilisis, hernia discal, etcétera, etcétera. Lo primero que hacemos es, cuando viene un paciente de este tipo diciendo que tiene un dolor lumbar, es la anamnesis, obviamente, como todas las cosas en medicina. Lo más importante, y voy a resaltar las cosas, aunque me dejaré cosas fuera en el tintero, pero es lo que quiero resaltar, es lo que quiero transmitir. Las características del dolor. Simplemente la anamnesis nos podrá decir claramente si es un dolor lumbar simple, que se irradia glúteos, o bien si es un dolor con un latigazo que va de ruta nerviosa, como puede ser una hernia discal,
porque empeora con la flexión, con el valsalva, estando sentado, mejora con reposo. O si es un dolor constante, severo, persistente y nocturno, nos va a sugerir una neoplasia, una infección o una compresión nerviosa. O un dolor miofascial que mejora con el calor, empeora con el descanso, o si nos orienta a un canal estrecho, lumbar, o con una claudicación intermitente de origen neurogénico que irradia glúteos y piernas y que empeora con la hiperextensión y mejora con la flexión. En esta anamnesis debemos de tener, lo que podríamos hablar, unas banderas rojas. Estas banderas rojas las tenemos que tener en cuenta, preguntar sobre ellas e inquirirlas directamente en la análisis, porque nos va a llevar a tomar una actitud distinta u otra. Nos va a llevar a que tenemos un lumbago estándar o vamos a tener problemas de criterios de gravedad. Estas banderas rojas nos van a indicar, por un lado, el que sea posible una fractura, o el que sea posible un tumor o una infección, o sin duda una posible cauda equina. La historia de un trauma importante o un trauma menor en una persona mayor, o la edad que sea mayor de 50 o menor de 17 años, o bien que tenga antecedentes de cáncer o un síndrome constitucional, el dolor que aumenta en supino y que aumenta el dolor nocturno, el que emplee el paciente drogas intravenosas o tome habitualmente una pauta de corticoides, o bien si tiene anestesia en silla montar, disfunciones vesicales, etcétera, 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 toda clínica que ya conocen de la cauda equina. Este tipo de criterios de gravedad y estas banderas rojas deben de salir en la anamnesis sin duda. Con una buena anamnesis y una exploración física, la mayoría de veces va a ser suficiente para aclarar estos desencadenantes. A veces podríamos pedir alguna radiografía, luego veremos, para descartar lesiones óseas. Pues obvio, nada nos va a servir para nada más. Con la resonancia, sí, en cambio, va a descartarnos lesiones de partes blandas y la TAC para descartar lesiones o enfermedades de órganos, vísceras abdominales, incluso las ventanas óseas también se pueden ir viendo muy bien. Y aquí llegamos a unas indicaciones resumidas, concretas, claras y que fuera de esto realmente ya no creo que se deban de hacer resonancias a nivel de primaria y muchas veces tampoco a nivel de especializado. Cuando un paciente tiene un dolor de más de 4 semanas, a pesar que se haga un tratamiento conservador adecuado, está indicado. Cuando hay una radiculopatía asociada a un déficit neurológico, como puede ser en una cola de caballo, ante la presencia de cualquier bandera roja que hemos preguntado en esa anamnesis, lo tenemos que ir, eso hay que preguntarlo siempre. O en gente que creamos, esto va a ser quirúrgico, si es un candidato para operar, le vamos a pedir una resonancia, o no tenemos muy claro el diagnóstico. Y en el caso de que haya sido operado anteriormente, cuando pidamos una resonancia, debe ser con contraste intravenoso. Poco voy a hablar del tratamiento básico de la lumbalgia específica, de ese dolor lumbar que no está irradiado a pierna y que va desde el dolor, digamos, el calor local, en principio va a ser siempre conservador, esa lumbalgia va a desaparecer en un par de semanas como mucho. El reposo, ojo con el reposo, el paciente debe comentársele que debe hacer toda la actividad física, incluso laboral si puede y se lo permite el dolor. No debe quedarse ahí en la cama, no debe de ponerse fajas. Hay que tomar las medicaciones de analgésicos inflamatorios o muy relajantes, pues según van esto presentando a la clínica, que nos puede decir. En fin, a vosotros, compañeros, sabéis perfectamente qué puede hacer este tipo. Sí que destacaría en que, de cara al trabajo, según qué tipo de trabajo, es hacer una faja de, digamos, un soporte preventivo sacro, eso va bien, así como transmitirle las medidas de higiene postural que habitualmente se utilizan, no solamente de su trabajo, sino en la vida cotidiana. Abajo de todo, ven lo de factores psicosociales. Esto es importante en aquellas personas que piensan que el dolor lumbar, debajo del subyace una cosa peor, que si tengo una hernia, que si me voy a quedar inútil, que si me voy a... que. La verdad es que hay que tranquilizar al paciente, decirle que la mayoría de veces esto tiene una curación espontánea y que hay que seguir la marcha y que en principio no va a tener ningún problema en solucionarlo en un par de semanas como mucho. Me he permitido el hacer un cuadro epidemiológico de la patología no traumática de la columna que en pacientes remitidos a mi hospital, en este caso el departamento 20 de salud, en los cuales
la gran mayoría de las cosas que hemos tenido que ingresar o que hemos tratado, el 70% de ellos ha sido por estenosis de canal, hernias discales o espondilolistesis. He dicho no traumática. Pero dentro de la patología traumática, junto con la patología de fracturas de vértebras osteoporóticas, la estenosis de canal lumbar, la hernia discal lumbar y la espondilolistesis, va a contar con estos 4, digamos, procesos que los que voy a exponer para hacer las directrices de claridad con ellos ante lo que es el diagnóstico y la orientación terapéutica. Las fracturas vertebrales osteoporóticas realmente son muy frecuentes. En personas, mujeres posmenopáusicas, muchas de ellas ya tienen un dolor crónico y que tienen al menos una fractura de aplastamiento vertebral. Hay otras que tienen muchísimas aquí. De las fracturas osteoporóticas es la más frecuente. Estas fracturas vertebrales tienen una alta prevalencia dentro de las posmenopausia y especialmente se hacen entre T8 y L4. Casi todas, a las 80 personas a los 80 años, mujeres han tenido una fractura por aplastamiento, aunque no haya tenido prácticamente clínica, pero lo han tenido. El acuñamiento vertebral ahí está. El problema es que si tienen varios, la tasa de mortalidad en comparación con mujeres sin fracturas se dispara un poquito. También se dispara para negativo la calidad de vida y se ve mucho más en mujeres que en hombres. Y el problema que también tenemos con ello es la diferente actitud terapéutica que está en función del centro, que ahora lo comentaré. En cualquier caso, las consecuencias de estas fracturas vertebrales tienen su importancia, porque al final acaban en un aumento de morbimortalidad. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico y ponerle tratamiento a la situación. En principio, un traumatismo de mínima energía con dolor lumbar se trata de una fractura mientras no se demuestre lo contrario. A veces las tenemos muy claras y otras veces no tanto. En cualquier caso, hay que seguirlos muy de cerca, porque este tipo de fracturas al final pueden acabar en este otro tipo aquí. En ocasiones es necesario pedir la resonancia y, bueno, nos va a servir si es una fractura, es antigua o si es aguda. Si es crónica, ya lleva tiempo. Si hay fracturas más ocultas, porque hay fracturas trabeculares que todavía no han dado la cara. También a veces nos habla de la etiología, si es metastásica o no. Y también nos sirve para clasificarla. Lo que he comentado antes, hay una enorme heterogeneidad en las indicaciones terapéuticas porque todos estos compañeros que tenemos, que presento aquí, son quienes tratan estas fracturas. Está muy diverso. En el caso de nuestro departamento, cuando tenemos una situación de este tipo, de un traumatismo de mínima energía, entonces, después de la fractura, si tenemos una fractura, después de la radiología, que ahí sí nos puede ver de entrada, pues ya está claro que se hace o resonancia para valorar si hay tratamiento quirúrgico o no. Puede haber dudas, en cuyo caso, la mayoría de veces se cita en consultas externas y se va haciendo un control radiológico cada 2 semanas y controlando el dolor. El objetivo principal del tratamiento de estas fracturas vertebrales osteoporóticas es la disminución del dolor, con lo cual vamos a disminuir la morbimortalidad y, como objetivo secundario, si podemos, conservar la morfología, evitando curvas patológicas. Y como tratamiento de primero, obviamente habría que prevenir. En atención primaria ya se está haciendo eso. Cuando hay que tratar de fracturas, normalmente se está utilizando la teriparatide. Lo que sí que insistiría es la inadecuada analgesia, ¿verdad? Porque muchas veces no se da el tratamiento analgésico adecuado y tenemos que ir a veces de un primer escalón o ir a un tercer escalón. No olvidemos que hay 2 tipos de dolor, que el propio se lleva muy bien y el de los demás, perdón, el propio es insufrible y el de los demás se lleva muy bien. En el caso de cuando nos remiten esta fractura al hospital, nosotros normalmente hacemos una clasificación con la resonancia y nos dice si vamos a orientar un tratamiento en principio quirúrgico o en principio un tratamiento no quirúrgico. Para ello nos vamos a guiar principalmente por la clasificación de las fracturas, por el dolor que presenta el paciente y por el estado neurológico y estado basal del mismo.
Cuando está muy claro, es no quirúrgico, pero a veces hay muchas dudas. Y cuando está por encima de esos 6 puntos que nosotros veamos, ya indicamos un tratamiento quirúrgico. Porque los reposos en cama, sillón, tienen un alto coste humano. Hay que, en principio, descartarlos. Solamente pocos pacientes estaría a indicar tener eso, porque ya, digamos, estaríamos ya casi en un estado ya final. Tratamientos que a veces utilizamos como soportes tipo corsé, aunque no están, digamos, biológicamente avalados por la evidencia, el problema es que son mal tolerados, sobre todo las personas, sobre todo esas damas o caballeros que están un poquito llenitos de mal. Y aparte que lo utilizan más los pacientes y aunque se les enseña, digamos, a ponérselo y quitárselo, etcétera, no lo suelen usar muy bien. De todas maneras, ayudan especialmente a que, al ser un triple apoyo, lo que procuran es que no aumenta la cifosis, el acuñamiento vertebral. Hoy en día, si hacemos un tratamiento quirúrgico y está con un paciente con un dolor que está imposible de controlar, es un grado 3, esos pacientes han ido a urgencias, en los últimos semanas han ido 3 veces, están ya desesperados que no estén. Lo que es mejor es valorar el hacer un tratamiento más agresivo ahí, como puede ser una cifoplastia. Las cifoplastias, esta, por ejemplo, que ven ustedes aquí, esta es de ayer, o sea que está calentita, ¿verdad? Son poco agresivas, el riesgo local es bajo y tienen una alta efectividad terapéutica. Salen ya sin dolor porque encima levantamos el hundimiento vertebral. Si el paciente lleva menos de 8 semanas, podemos manejar mucho mejor el hundimiento. Esta cementación vertebral, sin duda, son procedimientos que están avalados ya bibliográficamente como métodos eficaces para el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas. Tiene contraindicaciones. Por ejemplo, no, sin ejemplo, es real. La fractura traumática de una vértebra no osteoporótica está contraindicada. Si hay una infección, obviamente también, y si hay un tratamiento médico y conservador que mejora y si es controlable con una analgesia grado 1 o 2, dejémoslo tranquilo. Y hay fracturas asintomáticas osteoporóticas que no presentan clínica, con lo cual mejor no tocarlo. Después de ver las fracturas vertebrales osteoporóticas, vamos a hablar un poquito de la estenosis del canal lumbar. Este canal lumbar, como saben, es la reducción de un diámetro, sea de un segmento, sea localizada o sea de varias partes de la columna lumbar, pues va a tener 2 inicios. La primera va a ser, normalmente es adquirida, es lumbar, es de nivel L4, L5 y es secundaria a una espondilolisis, en muchas ocasiones acompañada de una listesis que acaba en una estenosis. Esto nos va a decir, las primarias congénitas no las vamos a tocar, lo veríamos de otra manera, pero las que son adquiridas pueden ser debidas a varias causas. Las agudas, que tenemos que tener en cuenta, las fracturas luxaciones, la listesis traumática y las hernias del núcleo pulposo, o bien las crónicas que van haciendo una clínica de calcificación realmente progresiva, secundaria donde hay espondilosis, hay hipertrofia de ligamentos, subluxaciones articulares interapofisarias, etc. La verdad es que al final son una combinación de cambios degenerativos tanto discales como de las facetas y ligamentos, lo que va a estenosar el canal central o los recesos laterales. El paciente es bastante típico andando, esa postura de carrito que va apoyando en el supermercado. Veremos alguna que otra persona, sobre todo mujeres, que va por la calle y van con el carrito de la compra también. O sea que ese tipo de postura, llamémosle antripoide, es muy típica. Presenta una claudicación intermitente de origen neurógeno que puede irradiar a glúteos y a piernas, o bien monoradicular o poliradicular. A la hiperextensión realmente empeora y mejora con la flexión. En la mitad de los casos el paciente presenta una claudicación neurógena o, en cambio, casi todos presentan lumbalgias de repetición, que junto en la anamnesis ya nos va orientando a lo que nos vamos a encontrar. Dentro de estos pacientes, los perfiles clínicos más frecuentes van a ser los que tienen lumbalgia, poliradiculalgia, con mono o poli y con claudicación, casi la mitad, tal como he dicho.
Puede existir lumbalgias y poliradiculalgias sin claudicación, pero es lo menos. Este paciente que ven aquí apoyado en el banco de esta manera, igual que esa postura así antropoide, lo que hace es flexionar la columna para recalibrar un poquito su canal vertebral y que en ese momento pues mejore un poquito, como digamos, deje llegar a las piernas su fuerza neurógena. El diagnóstico diferencial, obviamente, lo tenemos que obtener con la claudicación vascular fundamentalmente. Y ahí tenemos aquí pues, el cuadro perfectamente, donde la distribución del dolor, que aquí siempre es un dermatoma, la neurógena, lo otro es muscular. Los factores desencadenantes, realmente es más prolongado, manteniendo la postura, incluso de pie. En cambio, progresa simplemente, raro de estando de pie, sin caminar. Al caminar sí se presenta. Estando de pie solo, la claudicación neurogénica también se presenta. La distancia al caminar para ver una aparición, en el caso del vascular, pues pueden ser 100, 200 metros, que ya lo sabe el paciente y es fijo. En cambio, la distancia de la claudicación neurogénica es variable y va empezando cada vez más, pues primero son 3 calles, luego 2 calles, luego es una calle y acabamos con 20, 30 metros de tal. La presencia de pulsos periféricos, obviamente, no están en la claudicación vestibular, pero bueno. Es decir, que es fácil de hacer esta distinción. Una vez que tenemos ya, y sigue siendo anamnesis, la idea clara, entonces, ¿qué hacemos aquí? Si le pido una resonancia, perdón, unas radiografías, ¿qué puedo esperar de ellas? Pues puedo esperar que haya una espondilosis con una listesis degenerativa, como hay aquí. Pues muy bien. Puede que yo no vea nada y que no haya ninguna listesis. Pero a lo mejor hago unas radiografías en máxima flexión y en máxima hiperextensión de la columna y entonces vemos que hay una pequeña inestabilidad segmentaria. Eso nos es válido. La mayoría de veces, si hacemos esto porque la radiografía más o menos está dentro de límites normales, pues salvo un poquito de artrosis, acabamos haciendo una resonancia por si hay que operarlo. Entonces ahí ya nos vemos en el estrechez del canal, los recesos, etcétera, etcétera. El tratamiento del conservador, cuando estén ante un problema de un canal estrecho, el resultado que puedan emplear, una escala analgésica de la OMS, o con AINES, o con higiene postural, o con incluso infiltraciones epidurales de corticoides, va a ser resultados a muy corto plazo. Es más, cuando le han hecho una infiltración de epidurales, mejoran un mes. La segunda mejora una semana y la tercera ya no hace nada. Con lo cual, las terapias en las unidades de dolor se acaban enseguida porque no hacen. El manejo conservador no es definitivo ni mucho menos, es a corto plazo. Mejor resultado que el conservador, sin duda, incluso 2 años después de la operación, es la cirugía. En la cirugía, la ciatalgia, digamos, llega a desaparecer. Siempre queda un poquito de lumbalgia. ¿Cuándo se hace esto? Pues cuando hay un síndrome clínico de claudicación neurógena, que ha coincidido la historia, la anamnesis, la exploración y las pruebas de imagen realmente son todas concomitantes. Y se ha intentado un tratamiento conservador con una muy mala progresión, con lo cual no ha funcionado. Así que en ese caso tenemos la necesidad ya de indicar una cirugía. Una cirugía que será o bien una descompresión, como pueden ver aquí, importante, o el que haya fusión y demás cosas, pero esto ya es un problema a discutir por los de la columna. El tercer proceso que vamos a hablar es de la hernia discal lumbar. Se presenta también bastante, con 23%. La hernia discal lumbar, la mayoría de veces se presenta en L5-S1. Mucho más que en L4 y L5, pero en el 100% de los casos prácticamente está entre L4, L5 y L5-S1. Muchas veces verán resonancias porque hayan pedido y verán que hay resonancias que las hernias discales se vuelven, sintomáticas en ocasiones, pero solamente el 10%. Luego verán varias que no dan ninguna clínica. Entonces, la clínica, el análisis y la exploración nos va a ir a decir la que es silente o la que no lo es, y se ha hecho sintomática. El pico de incidencia siempre está en la cuarta o quinta década y es 3 veces más frecuente en el hombro. Pero la mayoría de veces el tratamiento conservador resuelve el problema sin necesidad de hacer un tratamiento quirúrgico. La exploración de física, vuelvo otra vez a decir
descartar el déficit de motor y las banderas rojas. La historia y la exploración física. Aquí en el diagrama este que tienen aquí es para acordarse un poquito de cuáles son las afectaciones de las raíces de la pérdida, porque cada articulación tiene 4 miotomas y en la cadera está la L2-3 para la flexión, para la extensión la L4-5, extensión de rodilla L3-4, flexión de rodilla L5-S1, o sea, van siempre todos ordenados. Flexión dorsal L4, L5, flexión plantar S1, S2. En cualquier caso, lancemos el mensaje diciendo que la presencia de ciática siempre sugiere una hernia de disco. Clásicamente son los dolores de glúteos y parestesia del muslo pierna. La irradiación nos va a ayudar a decir la topología. La sensibilidad de la ciática es del 95% en el caso de una hernia. Si no hay ciatalgia, la ausencia de la ciatalgia prácticamente excluye el diagnóstico de hernia. O sea, mira, me bajaba el dolor por la pierna y a la semana lo ve y ya no le baja, olvídese de eso. No hay una hernia. Su ausencia casi excluye el diagnóstico. En cambio, cuando llega el ALUX, la alteración de la sensibilidad, afirme que es un L5. Cuando le llega el maleolo externo del tobillo, afirme que es una afectación del ASM. Y cuando hay una hipoestesia, siempre la sensibilidad y la especificidad es del 50% para una hernia discal, o sea que es posible que la tenga. La exploración física, insisto otra vez en descartar las banderas rojas y el déficit motor, todos conocen el LASEK. Pero vamos a interpretar el LASEK. Cuando hagamos un LASEK menor de 60 grados, en principio hay una afectación del L5-S1. Y eso tiene pocos falsos negativos, pero sí tiene muchos falsos positivos. O sea que si no es negativo, la sensibilidad es muy elevada. La ausencia de LASEK es improbable que haya, por tanto, una hernia de disco. Si el LASEK es cruzado, sí que indica una hernia discal. Y es altamente específico. Prácticamente es un virtual diagnóstico. O sea, le hacemos un LASEK con la otra extremidad que no, por donde no baja la ciatalgia, y es positivo y le aumenta la ciatalgia, prácticamente el diagnóstico virtual es de una hernia de disco. De todas maneras, no olvidemos, el LASEK valora las raíces bajas. Para valorar las raíces altas, debemos realizar la maniobra de LASEK invertida, o sea, en hiperextensión, lo contrario. L5, S1, raíces bajas, L3, L4, raíces más altas. También, como se presenta, si afecta una raíz a dos o a varias ramas o todo el conducto neural, incluso antes de ver la resonancia, nos lo puede hacer la idea desde la situación de la localización de la hernia. Porque las consecuencias neurológicas son distintas. Si es foraminal, normalmente afectas una rama. Y dices, bueno, es la L5 derecha, es la S1 izquierda, la que sea. Si es paracentral, puede haber una o dos ramas. Tienes tus dudas si es la L5, si es la S1, etc. Y cuando es una hernia central que puede comprimir varias ramas o conducto neural, ahí puede haber una clínica muy florida de ciatalgia. Como ven, la radiología aquí no nos sirve para nada porque es muy limitada en este diagnóstico y no nos dice absolutamente nada. Vemos mejor el paciente la postura escoliótica o las contracturas vertebrales y la pérdida de altura del disco no es padrón neumónico absolutamente nada. O sea, una RX aquí no nos sirve para nada. En cambio, obviamente la resonancia sí nos va a servir. ¿Cuándo haremos la resonancia? Pues yéndonos al esquema que habíamos primario, cuando tengamos un dolor ciatálgico de más de 4 semanas, que no ha mejorado con tratamiento analgésico, que existe un proceso, un déficit motor y alguna de las banderas rojas, no lo dudemos. Resonancia urgente, valoración quirúrgica. Se pide urgente y se traslada donde tenga que hacerse. Porque el tratamiento de las hernias discales, aunque el 90% de ellos mejoran con tratamiento conservador, prácticamente funciona pues, como igual que el lumbago. La única diferencia aquí es que hay gente que suele dar dosis únicas de un corticoide como un bolo al inicio, la presencia de biorelajantes, la fisioterapia, higiene, reequilibrio postural, etc. Cuando no mejoran, una segunda línea son las infiltraciones epidurales de corticoides y anestesia local. En el caso de que sea una lumbacialgia persistente, que no corresponde al tratamiento conservador o que aumenta ante deterioro de signos neurológicos
o clínica de síndrome de cola de caballo o ciatalgia recidivante. Esto ya es una indicación, todo ello quirúrgico. El tratamiento de la microdisectomía pueden ser buenos, las recidivas son posibles y las lumbalgias suelen muchas veces persistir, pero también se quita la ciatalgia igual que el canal estrecho. Aquí les doy una imagen también muy clara de si hay algún problema después de una cirugía, lo que llamamos la espalda fallida. Cuando es inmediato tras la cirugía y aparece a los pocos días un dolor importante, hay que pensar en una discitis o una infección. Si existe una fibrosis posquirúrgica con clínica ciatálgica y demás, y aparece unos 4 o 6 meses por arriba, pues hoy por 4 o 6 meses, estamos hablando de una fibrosis posquirúrgica. Las recidivas hernarias aparecen a partir más adelante, a partir de los 6 meses. Pero bueno, aquí en estos casos, recuerden que hay que pedir una resonancia, en este caso con contraste. El cuarto proceso, vamos a hablar, y el último, es de la espondilolistesis. Esta espondilolistesis, ya las conocen, tiene un resto de grados, depende si el 25%, 50, 75, etcétera, va a un deslizamiento de una vértebra sobre otra. El nivel más común es la L5S1, aquí tenemos una L4-L5, y aproximadamente, digamos, tanto los hombres, se ven más en hombres, como muchas mujeres sufren de espondilolistesis degenerativas. Entonces dan una clínica muy parecida a la de canal estrecho, muy parecida, con codificación intermitente, neurogénico, empeora con la hiperextensión y mejora con la flexión. Y curiosamente, normalmente esto que es a nivel, digamos, paracentral, suele afectarse casi siempre en la L5, con lo cual el caminar con talones pierde fuerza, la dorsiflexión del dedo gordo pierde fuerza y, bueno, el dermatoma por el cual la anestesia que hay cutánea, pues es la típica de cada raíz. Pruebas complementarias, una vez que las tenemos, aquí sí que aquí nos vale en bipedestación la máxima flexión, perfil de dorsolumbar, máxima flexión y máxima hiperextensión, que veremos la listesis que hay a aquel nivel. La TAC a veces nos indica si hay algún problema, algún osteofito que invade el foramen de alguna manera, y desde luego la resonancia también nos va a decir el nivel de la listesis, que es lo que hay, y nos ayudará al diagnóstico definitivo. Una vez más, el tratamiento conservador aquí es realmente de alivio temporal. Sean infiltraciones facetarias, lumbares, van bien, pero obviamente no es suficiente. Los ejercicios por parte de rehabilitación aeróbicos normalmente sí que funcionan, pero la gente ya suelen ser más mayores y no suelen estar mucho por la labor. Con lo cual, el desplazamiento, a veces en la L5S1, y traigo estas imágenes porque si alguna vez lo veis, es una listesis de L5 sobre S1, hacia adelante, y la misma madre de la naturaleza crea un puente óseo que lo estabiliza, porque hay una distensión ligamentaria y contacto muy, muy, muy fuerte. El tratamiento quirúrgico aquí ya está, que hablamos ya de artrodesis, y hablamos de artrodesis instrumentadas con fijaciones dinámicas de una manera o de otras fijaciones percutáneas. Con esto, lo que he pretendido decirles en estos 4 procesos es que con una historia, una anamnesis muy adecuada, una interpretación adecuada de las maniobras de estiramiento radicular, una interpretación adecuada del tipo de dolor que se presenta, una interpretación adecuada de las raíces por donde bajan los dermatomas, las pérdidas de fuerza, las hiposensibilidades, etcétera. Con todo eso vamos a tener claro lo que es el diagnóstico y vamos a tener una orientación, que en la mayoría de casos, la mayoría de casos va a ser quirúrgica, pero por ejemplo las hernias de disco va a ser lo contrario. El 90% de los casos no habrá necesidad de operar. Y esto que he pretendido darles de este tipo de directrices, pues espero que les haya llegado, porque al fin y al cabo lo que se pretende, yo también he aprendido, y aprendemos cuando enseñamos, y en este caso pues les agradezco tanto a la Real Academia de Medicina como al Colegio de Médicos de Alicante el que me hayan invitado a hablarles a ustedes sobre, en este caso, las directrices ante un dolor lumbar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando López Prats por la exposición que ha hecho, que evidentemente
aunque es un tema muy amplio, yo creo que lo ha ordenado estupendamente y ha ido repasando absolutamente todas las patologías frecuentes o menos frecuentes también que podemos llegar a ver en clínica. Yo soy médico de atención primaria y evidentemente este tema nos ocupa muchísimo tiempo y lo vemos con frecuencia prácticamente diaria. O sea que agradezco muchísimo la exposición por lo clara y concisa que ha sido. Rosa, ¿quieres tú hacer algún comentario? Lo mismo, agradecerla, aparte de las citas a los clásicos, que una, como en su doble condición de médica historiadora, pues Séneca y la colección hipocrática, bueno, pues además muy bien tomadas y muy bien esto. Sí, lo mismo, es decir, que la verdad es esa distinción en directrices, lo que son directrices, ¿no? Es decir, que yo creo que eso ha sido muy representativo, muy claro. Y luego una cosa que es importante que conozca la gente que nos está oyendo, van a tener la posibilidad en un tiempo, no sabemos exactamente cuándo, pero no creo que tarde mucho, de tener a su disposición esta presentación, la presentación y la conferencia, con lo cual, digamos, alguna cosa que se pueda, en fin, que pueda, pues se va a poder a continuación verla en un momento determinado, cuando se quiera. Y bueno, invitamos a los que estáis conectados a hacer el turno de preguntas que nosotros vamos a moderar. Muchísimas gracias, Fernando, que creo que no lo he dicho. No, sí, tanto. Muy agradecido siempre por todo. Lo que se ha pretendido aquí es clarificar ideas, o me gusta tener a costa de algún riesgo de equivocarse, obviamente. Pero normalmente el médico de primaria, incluso muchos especialistas de traumatología, porque la columna prácticamente casi se va abandonando por parte no de los traumatólogos, pero sí la formación de los residentes no suele ya ir por ahí. Se están cogiendo otras áreas de desarrollo y esto se va dejando y van otros, como pueden ser, como digo yo, columneros, especialistas solo de columna, ya sean neurocirujanos, ya sean traumatólogos. El problema está en el médico que te llega y te entra un señor y te dice, mire usted, me pasa esto. Entonces le preguntas cosas y rápidamente tienes que darte cuenta. Si estás a un serio, una persona con un dolor lumbar, que puede tener un fondo realmente importante, para eso tenemos a esas banderas rojas que nos tienen que llamar la atención y que cuando nos pasa eso tengo que estudiar. Con eso, ¿y cómo es el dolor? El tipo de irradiación, si mejora o no con el reposo, si mejora o no con la flexión o con la hiperextensión, si mejora en la bipedestación andando o sin andar, si mejora, tiene un predominio nocturno o no lo tiene. Todo este tipo de cosas nos va a ir orientando clínicamente en una entrevista de 3, 4, 5 minutos a decir, no, este señor va a ir por aquí. Entonces, cuando tú pidas una resonancia y digas, síndrome de claudicación posiblemente, bueno, y encima le vas a explorar, haces un laxec o tiene muchas ciatalgias, le tocan los pulsos y tiene un buen pulso pedio o tibial posterior, pues mira, chica, pues lo más probable es que verde por fuera, colgado por dentro, pues pepitas negras. Va a ser, pues eso, una claudicación intermitente neurógena que se va a dar o bien por un canal estrecho o por una hernia discal brutal, que también la clínica y la historia te lo va a decir, no sería progresiva, o bien una listesis degenerativa que va cerrando, al ir una vértebra sobre la otra, va desplazándose, con lo cual va cerrando el canal medular. Esto es lo que, en esa sección, simplemente haciendo un arma de estiramiento radicular y preguntando bien, tienes una idea muy clara de lo que tienes que hacer. Pedirle una resonancia y vamos, con dos visitas ya tienes hecha ya la dirección al especialista que tengas que hacer. Esto, cada departamento tiene que hacerlo a su aire y nosotros pues, funcionamos así. Las fracturas vertebrales. Somos una fractura vertebral de una persona mayor que ya lleva 3 días, que ha hecho su lío paralítico los primeros 3 o 4 días que no ha ido a hacer caca. Que ha tenido un problema de dolor que le han dado pues, lo habitual y no hay manera y acaba yendo a urgencias 3 días esta semana última. Chico, esto no lo mándalo directamente, porque cuando ya vaya 3 días, paciente que lleva 3 días con dolores que ha tenido que ir a urgencias, con fractura osteoporotica vertebral, luego valoración terapéutica. Y ya está. Entonces nosotros ya vemos, si tienes resonancia, si no la hacemos.
clasificamos la fractura al nuevo puntaje, se hace normalmente la vertebroplastia. Ahora mismo la cifoplastia es una cirugía muy poco invasiva. Ya habéis visto que son 2 cánulas percutáneas. Es que el paciente esa tarde ya está bien, no le duele. No es que haya que hacerlas todas y todo, porque no, la mayoría, si vas bien con control, llevas tu corset de apoyo y lo controlas la cosa bien, oye, déjale su protección durante 8 o 10 semanas y va a ir bien, no hay que operarlo. Pero hay personas que no son así. Y a lo mejor hay una cascada y entonces resulta que le haces, tiene una fractura práctica hundimiento. Tienes estructuras, le haces una resonancia y también hay, digamos, edema en la de arriba y la de abajo. Eso se va a hundir todo. Si hay grietas por todos lados, se va a hundir. Pues mándalo, porque eso es una fractura osteopolítica que va a necesitar un tratamiento, digamos, más agresivo que no el ponerle un corsé. Es más, va a ir mal. Y cuando me llega a mí con 12 semanas, yo no puedo levantar mucho eso. Metes el cemento y no hace una efectividad tan grande. Todo lo que sea antes de las 8 semanas puede ir bastante bien. Muy bien. Bueno, estoy enrollando, pero preguntarlo. No, están entrando preguntas. Muy bien, estupendo. Bueno, yo, hay un par de preguntas relacionadas que las voy a intentar juntar. Nosotros con frecuencia vamos observando que hay dolores diferidos de origen miofascial que no son radiculalgias verdaderas y nos imitan mucho este tipo de dolores, ¿no? Y realmente no tienen un origen ni de una hernia ni de una fractura. Y cada vez son más frecuentes también, eso es cierto. Y además se le hacen pruebas y luego no aparece por ningún lado un tema que sea quirúrgico, ¿no? Entonces, quizás eso llena traumatología de pacientes que podrían ser evitados, por un lado, o, en fin, por lo menos las consultas, no te digo que no las queréis hacer, pero evidentemente si hay un camino principal para los que verdaderamente tengan una indicación, como has dicho, de banderas rojas, pues vamos a dejarle sitio, ¿no? Entonces, para nosotros es bastante difícil y yo supongo que vosotros lo recibiréis, ¿no? Entonces, quisiera que hablaras un poquillo del manejo que puedas tener sobre dolores que realmente son dolorosos, pero no son susceptibles de una técnica de traumatología, ni más invasiva ni menos, que esto al final tenemos mucha frecuencia de ello. Y esto me lleva a la otra pregunta, que es qué opinión o qué podemos decir acerca de gente que va a un fisioterapeuta sin haber seguido unas indicaciones, una pauta, o sea, que va a un quiromasajista, por decirlo así, y qué problemas podemos encontrarnos con esto, ¿no? Sí, bien, respecto a lo primero, el dolor miofascial muchas veces es difícil difícil de clarificar, porque se suele enmascarar. Pero el dolor miofascial realmente, aunque dé parestesias, no sigue en un territorio, una dermatoma, ninguno. Sí. Curiosamente, el dolor miofascial se ve también mucho en sacroiliacas. Es curioso, eso no lo vais a ver o no lo vamos a ver en un dolor de irradiación de una raíz. No va a verlo ahí. En cambio, en el nivel de sacroiliacas, la inserción de las fosas sacroiliacas, ahí en esa zona va a haber dolor. Luego, pues realmente empeora muchas veces estos con la sedestación y obviamente con el frío. El problema a veces es difícil de diferenciar con lo que es la fibromialgia. Porque el dolor miofascial y la fibromialgia sabéis perfectamente que eso está ahí, es un saco de terreno. Yo aquí diría simplemente que si mejora con calor, si mejora con movilidad y al paciente se le tranquiliza con esos factores que hemos hablado psicosociales, de que esta lumbalgia no indica ni mucho menos ninguna patología grave subyacente que sea originaria la lumbalgia de ella, ni muchísimo menos, que esto es relativamente frecuente y que te permite hacer la vida. Y desde luego no hay un dolor constante, ni severo, ni persistente, ni nocturno, ni de ruta nerviosa, claro. Entonces hay que tranquilizarlo en eso, hay que tranquilizarlo. Cuando ocurren este tipo de cosas, claro, esto de que cada maestrico tiene su rico también es cierto, porque la evidencia realmente, no hay tantos trabajos de evidencia que nos digan esto tiene una evidencia de tipo A o lo que sea. No, los consejos es difícil el conseguir claramente lo que nos va a poder decir la evidencia, pero sí que nos puede decir que si no hay una ruta nerviosa, se puede decir que si por la noche pues, se le quita el dolor también y descansa.
o que se levanta por la mañana, aunque haya dormido, no ha descansado. A veces ese dolor miofascial, yo personalmente creo que es beneficioso el darle a ellos una amitriptilina 10 miligramos por la noche durante 1 o 2 semanas, no más. Eso les ayuda a mejorar. Y además mejoran en 2 o 3 días. Y se les quita el dolor. Y por la mañana ya no se levantan tan cansados como no más de 10 miligramos, no tiene necesidad. Y eso ya nos diferencia mucho la necesidad de hacer una resonancia. El problema que tenemos es el paciente demandante. Paciente demandante que viene, mire usted, que yo aquí tengo y mi madre tuvo no sé qué y la operaron y no sé cuánto y me tiene que hacer una resonancia. La interpretación de resonancia, y habrá muchas protusiones discales que son asintomáticas, pero el paciente lee el informe y ya tenemos el lío. Es que tengo 4 hernias discales. Oiga, usted no interprete eso. Tranquilícese, en fin. Eso es muy bonito decirlo, pero un paciente tras otro y tiene 70 en la mañana, es duro, muy duro. Por eso hay que tener ideas muy claras para no saltarse ninguno y meter la pata, porque lo que podemos hacer es perder un error de estos no nos viene. Pero yo creo que es bastante claro y además se define bastante bien al cabo de 7 o 10 días, se define bastante todo. O sea, y en cuanto a la otra pregunta que decías... Era la gente que por su cuenta, no a un fisioterapia, no a un fisioterapia como lo conocemos bien controlado, sino gente que va por su cuenta a alguien que le dé un masaje, por decirlo así. Sí. No profesionalizado. Sí, la lumbalgia simple, es decir, aquel dolor vago que puede llegar a los glúteos, o ese dolor miofascial, puede beneficiarse a algunos pacientes con ese masaje, como tú dices, esa masoterapia. No hay nada, digamos, ninguna evidencia que lo apoye, ni muchísimo menos. Y sí que hay contraindicaciones, tanto sea de un quiropráctico, sea de un fisio, cuando hay irradiación a través de una ruta nerviosa, no tocar. Eso es lo único que yo prohibiría, de decir, mire, usted no toque esto, no que tenga una irradiación ciatálgico, no lo envíes a eso, ni muchísimo menos. Hablo muchas veces, va a ser peor eso que hacerle reposo normal, que no haga más. Y luego, una vez más, tampoco hay que hacer el reposo de la cama que se hacía y todo esto, no. Que haga todo el movimiento que le permita el dolor. Si le duele, pues al cabo de media hora se levanta y vuelve a hacer lo mismo. Y venga, y venga, y venga. Eso va a ser más positivo que gastarse un dinerito en el fisio que lo hace muy bien y todo esto, pero que no veo necesario. Muy bien. Bueno, y hay otra pregunta. ¿Cuál sería tu impresión que en la clínica, de lo que se hace en la clínica habitual, si se hacen pocas resonancias? O sea, los pacientes cuando llegan a trauma, bueno, tendréis un protocolo de petición, pero en tu opinión, en las lumbalgias que podamos ver en un nivel que no sea exactamente ya el especializado, ¿nos faltan resonancias? ¿Nos sobran resonancias? Yo creo que en el caso del dolor lumbar está sobremedicalizado y sobreestudiado con exploraciones complementarias. Una radiografía no va a solucionar nada, pero nada es nada. Podrá encontrar, a lo mejor en un 7, 5, 10% de la gente, alguna anomalía, pero que no puede atribuir para nada a la especificidad de la lumbalgia que sea debida a esa anomalía. No nos va a ayudar. Si tenemos un dolor, lo que hemos dicho antes de las indicaciones de lumbalgia, que las he puesto muy ceñiditas, si nos ceñimos ahí, vemos que se piden demasiadas. Y ese exceso de pedirlas, yo lo atribuyo, y creo que lo atribuimos todos, a la demanda. A la demanda y casi obligación de que yo, en fin, el paso pago se oye menos, pero sigue siendo un paciente que reclama, incluso a veces odioso, en el sentido de odioso de que, buenas, que vengo a que me haga una resonancia a mí, otra a mi hija Pepita y otra a mi abuela, porque es que resulta que los tres vamos que nos pasa lo mismo. Vamos a ver, un poco sería, ¿no? Yo creo que se piden demasiadas exploraciones y se piden de esto. Hay que hacerlas y probablemente la resonancia nos va a ayudar más si tienes clínica de lo que hemos hablado. Ruta nerviosa es la que te va a hacer, va a ser el patrón oro ahora. Y entonces pídela con motivo. Te la van a hacer más pronto. Y tampoco es tanto coste. Pero lo otro es un exceso absurdo. Igual que los stacks se hacen demasiados escáneres.
Encima irradias tontamente, que tampoco sirve para nada. O sea que, ahora te viene un paciente. Mire, es que hace unos días me duele aquí la espalda, así. Y usted que ha tenido, pues mire, hace 5 años me he operado un aneo de mama y voy haciendo los controles, pero no te... No lo dudes, no lo dudes. Explóralo bien, haz esto, gástatela, porque te va a ir bien. Y vas a ahorrar de todo. Ahora, el clásico lumbago que tiene ahí un paciente que ha tenido una ciática en su vida, pues claro, todos tendremos una ciática, lumbalgia en la vida todos hemos tenido, todo el mundo va a tener, al final de los años muchos. Y eso que he dicho del 80% de las pacientes mayores de 80 años osteoporóticas tienen varias vértebras acuñadas. Se ven que van haciendo su curva y no les duele. Solamente, pues un día, ahora se ve menos porque allá hay la ciudad, pero antes levantando las bombonas de botella, las botellas de butano, pues ¡pum! El unirse una vértebra era, pues no, me agaché y cogí no sé qué y me dio una cosa atrás. No lo dudes. Está clarísimo que eso es una persona que tiene una vértebra que es osteopórica y con un mínimo traumatismo tiene un dolor. Búscalo porque busca la fractura que la tiene. Muy bien. Bueno, Rosa, ¿tienes alguna? Simplemente, bueno, tenemos varias personas que te dan la enhorabuena, en fin, que ha sido muy clarificador, que ha sido excelente la conferencia, y una de ellas es una persona que creo que conoces, Sánchez del Campo. Sánchez del Campo. Don Francisco. A ver, Jimeno, más damos que... Bueno. En esa idea de directrices en un protocolo, es decir, que bueno, yo creo que eso ha sido fantástico y de una gran utilidad, como ha comentado Germán, ¿no? Es decir, dirigido al... Es que, claro, el decir directrices es porque, repito, los protocolos son de obligado cumplimiento legal. Entonces, ir a un juzgado, que a mí me ha pasado alguna ocasión, oiga, ¿se ha seguido el protocolo? Porque el protocolo, si el juez tiene un protocolo y no lo ha seguido... No, tenemos directrices de actuación. Los pacientes no son todos iguales, luego todos los protocolos no pueden ser para todos iguales. Entonces también le dije, bueno, yo esto recuerdo que le dije al juez, y mire usted, señoría, si a usted le gusta la música, el adagio de Albinoni va a tardar 3 minutos más si lo dirige Von Karajan que si lo dirige a Claudia Abbado. O sea que, y es el mismo. Pues los protocolos también tienen una interpretación distinta. Pero aunque sigan siéndolo, no es una rigidez. Parece que le convenció. Pero bueno, bueno, pues lo que sí. Por eso digo directrices. Vamos a tomar estas directrices. Y si no, pues cogemos luego otras. Un poco como mucho más. Si no me van estas, pues haremos otras. Pero vamos a seguirlas, ¿no? Un poquito en conjunto. Pues muchísimas gracias. Creo que estamos en tiempo. Sí, yo creo que hemos finalizado el tiempo. Rosa, esta vez te toca a ti despedir, que la otra vez lo hice yo. Bueno, vale. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido y os emplazamos. Bueno, ya habéis visto que el ciclo de conferencias, las personas, los académicos que están interviniendo, bueno, pues es gente que con mucha trayectoria, que yo creo que gente muy buena, excelente, profesionales y muy buenos comunicadores además. Entonces os emplazamos para la próxima, que es el día 17 de marzo, que correrá a cargo de Vicente Bertomeu. No, la 17 de marzo que corre a cargo de Antonio Pico. Tiene un título extremadamente sugestivo. Una historia de gigantes. Estudios moleculares en tumores hipofisarios. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, como siempre, bueno, pues eso, Germán, estamos encantados desde la academia de tener este tipo de sesiones conjuntas y poco más. Estupendo. Nosotros igualmente estamos para lo que haga falta y yo creo que esto pues ha cogido ya una buena ruta y yo creo que vamos a seguir. Y este ciclo es muy interesante, como has dicho, y espero que esto pues, no quede en este año. Por nuestra parte, desde luego, vamos a poner todo el interés posible. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al ponente y nos despedimos. Ya cerramos, porque me ha pasado un poquito el tiempo. Muy agradecido a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Buenas tardes.